dinero, etcétera, Las ¿no? marcas. Sí, justo así ya para irnos perfilando hacia el final. Ujú. Se habla mucho, usualmente después de un mundial y después de una eliminación, de todo lo que tiene que cambiar en el fútbol mexicano para que mejore, ¿no? Jugándole un poco al antónimo de la frase que popularizaron, ¿y si no? O sea, ¿qué va a pasar con estos jugadores o con lo que sea que se pudiera iniciar? Le están echando muchas porras a Rafa Márquez y demás. Pero, ¿y si no cambia todo lo que tendría que cambiar pensando en que pues la desigualdad no va a cambiar en un proceso de 4 años? ¿Qué va a pasar? Pues el ciclo de siempre, ¿no? O sea, creo que esto ha pasado, ¿no? Fer trae una actitud de hip hopero. Sí, así de- Yo creo que me va a dar un abrazo al final. Sí, no, aquí va a haber intercambio de camisetas. va a haber- Vengo diciéndoselos 3 semanas. Sí. Pero si se los digo yo no me escuchan, No me tiene que venir el escucharon. maestro Juan José a Ajá. decirlo. Es que sí, eso es un ciclo constante, ¿no? O sea, la selección genera expectativas, luego las expectativas son mucho más de lo que realmente eran sobre todo, pues por cuando se involucran los medios de comunicación, cuando ahí tiene que ver mucho esta parte de los medios de comunicación, ¿no? Porque ellos son los que inflan al equipo y también son los que destruyen al equipo cuando no está tan mal, ¿no? O sea, cuando las cosas no están tan mal, ellos dicen que son los peores y cuando están bien, dicen que son los mejores y ninguna de esas es verdad. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Pues mire, se los voy a decir porque la historia así lo ha dicho, ¿no? Hay un buen momento, después viene un bajón, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se generan muchas expectativas y a lo mejor pues el equipo está en la misma mediocridad, en la misma medianía, ¿no? Quítale mediocridad, pero medianía, o sea, es un equipo que siempre ha estado en el mismo nivel o lleva 30 años en el mismo nivel, en un nivel medio en cuestión de las selecciones del mundo. Pero no nos dirían la pelusa del mundo, ¿verdad? No. México no forma parte de ese grupo. Pero sí está arriba, ¿no? Está ahí en un nivel medio donde puede haber un pico, puede haber una bajada, pero es el mismo nivel, es una franja, ¿no? En la medianía del fútbol mundial, ¿no? Y que creo que eso es lo que nos ha faltado entender a nosotros, ¿no? Porque nos ilusionamos tanto que decimos como, ya salimos de esa medianía. No te sales de la medianía por un buen mundial. Un buen mundial no te va a sacar de la medianía. Te va a sacar de la medianía toda una infraestructura completa de desarrollo futbolístico. Claro. En todos niveles, ¿no? Porque hay que profesionalizar los directivos, los equipos, las fuerzas básicas, todo. Y México pues está en un punto donde hay otras cosas que son más importantes que dar este desarrollo. Entonces el ciclo sería buen momento, caída. Un bajón, digamos, un poquito bajo de la medianía o en la misma medianía, ¿no? Y entonces viene la gran crítica por parte de los medios de comunicación donde nos dicen es que todo está mal, nada sirve, estamos en el peor momento de nuestra historia, ¿no? Y pues después pasa ese momento, ganan algo, ¿no? Ganan un torneo o llegan a una final o tienen un mundial aceptable, entonces ya viene otra vez para arriba y otra vez creemos en la selección y otra vez es interminable, ¿no? Es como un samsara, ¿no? De estar todo el tiempo ahí, luchando contra lo mismo, ¿no? Y pues no va a cambiar, de verdad, o sea... Y aunque ganen el mundial, no va a cambiar. Porque... Maestro, pero dijo, aunque ganen el mundial. Porque hay una posibilidad. Porque, sí, claro, pues también ganarme el melate la hay, ¿no? Pues sí, ¿no? También Oiga, maestro, pero bueno, ya, vamos a ponernos grotescos. Bueno. Argentina es un país de ruido. Sí. Que implotó desde hace un siglo. Sí. Y que vive en un constante ciclo de Claro. implosiones. De cacerolazos. O sea, hablando del ciclo mexicano, pensemos en el ciclo argentino, ¿no? Sin embargo, Ahí están. 3 copas del mundo, maestro. Ahí que... ¿Cuál es el...? Ellos, ¿por qué ¿qué sí? hicieron bien en esa ecuación? Digo, todo lo demás lo hicieron mal, ¿no? Recordémoslo. Pero ahí algo se hizo bien. ¿Qué se hizo bien que no se hizo en México? Porque si lo estoy entendiendo bien,
alguien tomó una decisión y en México se tomó de cierta forma, que comenzó un ciclo que se repetirá en bucle hasta la eternidad y que incluso en ese mismo ciclo, aunque el mundial se llegara a ganar, no cambiaría este mismo ciclo. En Argentina se tomó otra decisión que comenzó un proceso que ahorita tiene a la selección argentina prácticamente en la final, en semifinales, y que podrían decorar su camiseta con una cuarta estrella, ¿no? Aparte de tener al mejor jugador de la historia, ¿verdad? O a varios de los mejores jugadores, etcétera. Sí. Y es un país hecho caca, ¿no? Con todo amor. Pero sí es, Más ellos o lo menos, saben. ¿no? O sea, no, ahorita no hay amor, ahorita es el mundial. Ah, Ya después les mandamos amor. Pero, ¿dónde está ahí ese lugarcito diferente? Es que a qué le llamamos estar bien. Oh. O sea, Maestro. porque igual, o sea, yo creo que la historia del fútbol argentino es la historia de cómo 11 tipos dentro de una cancha pueden ser la muestra de que ellos pueden, a pesar de que todo lo que está alrededor de ellos sea malo. Los manejos directivos son terribles. La infraestructura que tienen como instalaciones deportivas son terribles. Los medios de comunicación son terribles. Pero cómo, a pesar de que todo eso es una basura, dentro de la cancha estos 11 tipos se comprometen como equipo para salir adelante. ¿Cómo? La pelota no se mancha. Tal cual, ¿no? Tal cual, ¿no? O sea, todo lo que está alrededor de ellos, o sea, si tú ves la historia de los manejos directivos que ha tenido Argentina, está lleno de ampones, está lleno de gente indeseable, está lleno de basura. Julio Grondona es el mayor ejemplo, ¿no? O sea, el tipo era de los directivos más corruptos en la historia del fútbol mundial, ¿no? Era un tipo que con telefonazos, como Trump, con la famosa tarjeta roja, se arreglaba las cosas, Julio Grondona, ¿no? Y que bueno, todo lo que es, por ejemplo, tiene una liga de 30 equipos, ¿no? Donde no tienen el nivel, muchos de esos equipos para hacer... Dan campeonatos en la mesa, ¿no? O sea, de repente el año pasado le dieron un campeonato a Rosario Central que antes de que empezara a jugarse el torneo no estaba tipificado que así iba a decidir al campeón. Y salió de repente como, no vamos a darle ese trofeo porque es el campeón. Oye, pero pues es que esto no había quedado desde el principio. No importa, ¿no? Aquí está el trofeo, eres campeón, ¿no? Y ese tipo de manejos están presentes en toda la historia del fútbol argentino. Pero han tenido la capacidad para cerrar filas alrededor de un equipo con gente talentosa. ¿Cierra filas el mismo equipo o todo el país? No, el equipo, el equipo. Okay. El equipo. Son un buen equipo. Sí, cierra filas, ¿no? Cierra filas y ese equipo tiene la capacidad por la calidad de sus jugadores, por el respaldo también en los primeros dos casos, ¿no? Con el 78 y el 86, de tener buenos técnicos que pudieron hacer jugar a este grupo de jugadores tan bueno y que los han llevado a tener este éxito. Y por eso decía yo, ¿qué significa realmente estar bien? ¿No? Porque es bien el equipo. Pero todo lo que está alrededor se está cayendo. No es como el meme del perrito que está tomando su café y todo está incendiado alrededor y él está pasando muy bien. Eso es la selección argentina. Todo lo de alrededor se está cayendo, pero ellos están tomándose su mate, para ser más precisos, Claro. ¿no? Y están muy a gusto y están muy bien, a pesar de que todo lo que está alrededor se está cayendo, ¿no? Entonces, al fútbol mexicano le hace falta porquería. No, tiene la ¿tampoco? suficiente. Le hace falta... Le hace falta calidad de jugadores. ¿No? O sea, le hace falta tener un buen equipo. Que creo que eso como fue idea lo de que... equipo. Porque se critica mucho al entrenador de México. Pero yo creo que el entrenador de México hizo lo que el jugador mexicano necesita. Tener esa calidad humana para unirlos a todos y emocionalmente sacar lo mejor de los jugadores. Bielsa. Ese fue el libro que le dio Bielsa. Y eso fue lo que tuvo a México, o lo que hizo que México llegara hasta donde llegó. Porque... Y luego dijo, saco a Quiñones. O sea, la única diferencia en términos de los resultados de Argentina con la selección y los resultados de México con la selección, usted la ubica en
la calidad del jugador, pero en un ecosistema casi guerrillero, casi aislado totalmente. Es una burbuja donde están estos jugadores y estos jugadores logran entenderse entre ellos, hacer grupo entre ellos, ¿no? Saber sus deficiencias y sus virtudes entre ellos y así salir adelante y poder ganar el trofeo. Y además, algo muy importante que es el amor propio que tienen ellos por ser argentinos. El equipo mismo, o sea, no estoy hablando de lo que está alrededor, ¿no? Los que están alrededor piensan más en su beneficio, ¿no? Tenemos un Chiquitapia, por ejemplo, que es de los personajes más deleznables del fútbol, ¿no? Recuerdan cómo le pedía a un súbdito de él que le sobara la nuca, ¿no? Cuando estaba ya en... Maestro, ¿de qué cárcel ¿Quién es estamos hablando? Chiquitapia? Chiquitapia, sóbame la nuca. Chiquitapia es el directivo o es el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. Maestro. ¿Por qué le sonaba? Sí, así es que el tipo era... O sea, Chiquitapia llega con alguien y le dice, por favor, sóbame la nuca. Chiquitapia era un barra brava, Brava. que llegó, ¿no? Por advenedizo y por trepador, llegó a ser, o es ahora, la figura más importante del fútbol argentino a nivel directivo. Y este sujeto, en el Mundial de Qatar, tenía a dos súbditos, ¿no? Atrás de él, sí, cuando fue un campeón. Hace poquito. Que le secaban la nuca con una toalla, ¿no? Con los grandes calores que se tenían en ese lugar. Y le secaba la nuca con una toalla blanca, ¿no? A Chiquitapia, ¿no? Y hasta le hacía así como, vení. Y les hacía así, ¿no? Le hacían así con... que además pues, era una como de Sharpay, ¿no? Para que la tengan más en claro y les dé más asco. Sécame entre los pliegues. Exacto, digo, ¿no? Pero Exacto. sécale bien. Exacto. Sécame entre los pliegues. Ya está el otro. Que lo... Luego no Ojalá, me secas bien. no, esto sí, gente que nos está viendo, véanos. Porque en Sí. audio va a sonar muy raro. Patreon. Sí. Patreon.com/diagonal todo menos. Pague Patreon porque esto va a sonar raro si lo escucha por Spotify. Sí, exactamente. Y si no ve el movimiento Sí, de la sí, nuca. Exacto. No estamos hablando de nada que desmonetice YouTube. No. Es la cruda realidad de lo que pasó. Ajá. Qué horror. El Chiquitapia. Y ese tipo de deleznables, impresentables, está en toda la historia del fútbol argentino. Pero tienen esa capacidad de cerrar filas el equipo, de tener grandes jugadores el equipo y salir adelante solo con eso. Y repito, este nacionalismo casi chauvinista que tienen ellos por ser argentinos y representar a su país es algo que muy pocas selecciones tienen y que estos sujetos lo llevan al máximo, ¿no? Al máximo, ¿no? Es como, a mí lo que me importa es ser argentino para jugar con mi selección y es el mayor privilegio que tengo en mi vida, por encima de mi familia, por encima de mis hijos, por encima de lo que sea, del dinero, de los contratos, es ser argentino y jugar para mi selección. Justo me hiciste acordar, cuando yo estaba en Argentina, estaban seleccionando estaba próximo un mundial. Y estaban seleccionando a los jugadores que iban a formar parte de la selección. Y había un chavito que era como el talentazo. Y sale la lista y no está en la lista. No. Y era un escándalo. O sea, tú prendías las noticias y era en los incendios forestales en Brasil. Y la segunda noticia era esa. Porque además el niño dijo que el muchacho dijo que se iba a matar. Y lo intentó. No. Porque no salió seleccionado. Es como cuando los japoneses no entran a la universidad, ¿no? Deshonor. Así de ese grado, ¿no? De como, por ejemplo, a Maradona le pasó en 78. Maradona estaba dentro de los preseleccionados para ir al Mundial de 78 y Menotti lo corta. Y ahí lo cortó por cuestiones políticas, porque la junta militar, hay que recordar, entre esta porquería que está alrededor de la selección argentina, ¿no? Pues la gente, sobre todo Lacoste, que era pues, como el segundo al mando en ese momento de la junta directiva de Argentina, de la dictadura argentina, pues obliga a que esté un jugador que a él le gustaba, porque él era seguidor de River Plate, y pues este jugador era Norberto Alonso, y le dice a Menotti como tiene que estar Norberto Alonso sí o sí en la selección, y terminan cortando a Maradona porque era la misma posición de Diego Maradona. Y Diego Maradona, desde ese momento hasta el momento en el que se murió, nunca olvidó que no pudo representar a Argentina en el Mundial de su país. Tuvo
1,580 millones de éxitos. Pero ese nunca se le olvidó y fue una marca que tuvo toda su carrera, porque no pudo representar a su país en el Mundial de casa, ¿no? Oiga, maestro, y hace unos días, bueno, hace unas emisiones, vean el programa, por cierto, platicamos con el gran maestro Efraín Navarro, el doctor Navarro, y nos decía que una gran diferencia muy marcada, y ya con esto creo que debemos terminar, de hecho, nuestra plática sobre Argentina y lo que no hace México, o lo que sí hace México, pero hace diferente, que es decir, pues es tener su propia cultura muy arraigada y muchas otras cosas, pero nos decía Efraín, es que México no tiene un proyecto nacional que se haya construido alrededor del fútbol, Claro. ¿no? El proyecto mexicano es Otra cosa. es otra cosa, es otra historia, tiene raíces hacia otros lugares, algunos dirán que mucho más profundas, otros dirán que diferentes, etcétera. Y nos decía, pues es que el proyecto nacional brasileño, uruguayo, argentino, chileno, incluso está desarrollado alrededor de la identidad del fútbol. Uh-huh. ¿Usted pensaría que eso es algo que pone a Argentina en un lugar, porque ya nos lo dijo, ¿no? El fútbol argentino está tan hecho bolas como el fútbol mexicano, tal vez más incluso, si lo entiendo bien, en términos... Lo entiende bien, maestro. Gracias. Pero entonces lo que no tenemos en México es esta construcción de la vida y de la existencia y de la identidad alrededor del fútbol. Ya. Claro, creo que desde un momento primigenio, Argentina destacó por sobre los demás equipos o por, digamos, en la zona, ¿no? Destacó como una selección relevante, ¿no? A nivel región y después a nivel mundial. Y México no. México, digamos que llegó tarde a competir, ni siquiera a destacar, a competir, ¿no? Entonces, pues, la historia del fútbol mexicano siempre es como de derrota tras derrota tras derrota. Perdón, porque le voy a deprimir otra vez. Olin, un podcast sobre la historia del deporte. Pero México tiene, históricamente es el que más derrotas tiene en el Mundial. O sea, México es el equipo más derrotado en la historia de la Copa del Mundo. Es una estadística. ¿El más derrotado de todos los mundiales? Pero también es Pero eso que- quiere decir que vamos a todos los mundiales también, ¿no? Sí. Va a perder, claro, pero vamos maestro. a todos. El número 1 en derrotas. El número 1 en derrotas. Hace rato que estaba hablando. Copa del Mundo en derrotas. Pero también somos el que más ha albergado mundiales. También. Ahí está. Y tenemos el estadio que más ha albergado inauguraciones y también tenemos a los ricos de lo que decía hace rato, que Sí. estaba usted orgulloso, México, maestro. número 1. Sí. Estaba usted muy feliz con Carlos Slim y toda esa punta de ampones, ¿no? Los Hanks. Usted estaba muy contento con Tío Rich y con todos esos, ¿no? Está bien, maestro, pues también aquí tiene otra cosa para celebrar, ¿no? Somos Gracias, el equipo más derrotado en la historia de los Número 1 en Número uno. perder en el mundial. México. Entonces, pues México realmente, ¿no? Pues de 1930 hasta 1970 perdió todos los partidos que jugó, ¿no? Empató 2, ganó 1 y todos los demás los perdió. ¿Qué onda? Y pues claro, o sea, cuando llega eso a la conformación, ¿no? De un ser del mexicano, pues claro que el fútbol no puede formar parte porque es derrota tras derrota tras derrota. O sea, nadie va a querer identificarse con lo malo. En cambio, Argentina, pues, y creo que eso sigue funcionando ahora, el fútbol es el rasgo identitario argentino, el único donde destacan a nivel mundial. En todos los demás son malos. Económicamente son malos, ¿no? Ahora, hasta culturalmente, que antes era un fuerte argentino, ¿no? A nivel Latinoamérica, ¿no? Yo creo que era de los países, digamos, con mejor calidad cultural que había. Pues ahora tampoco ya están destacando, ¿no? Ya no son ellos los que tienen a los mejores literatos en Latinoamérica, ¿no? Esa es la relación con lo económico, ¿no? Sí. Cultura Claro. y economía están de la mano. Y muchos entonces, niveles, ¿no? pues ahora el único resquicio que tienen es el fútbol y por eso son tan, pues, Ujú. Protectores. tan duros, ¿no? ¿no? Y los jugadores argentinos aparecen por sobrevivencia, entonces, ¿no? Por imponerse a un montón de adversidades y también por ser alguien dentro de un ecosistema nacional, ¿no? Sí, Claro. hace años Qué fuerte, Archetti, ¿no? Eduardo Archetti decía que
el argentino, ¿no? Se identificaba por el tango, ¿no? Se identificaba por el jugador de fútbol, ¿no? Eran como dos elementos identitarios, ¿no? Que era el pibe, ¿no? Yo Que he estado era escuchando mucho eso de ser tanguero en el fútbol, ¿no? Pero- Que sufrir. Pero ahora ya no. Ahora ya el tango, pues prácticamente pasa a ser como una especie de Show. como de Argentinian Curious, ¿no? Haciendo Bueno, el claro. símil, ¿no? De pues vamos a hacerle esto para los turistas, ¿no? Ujú. Y aquí hay tango, pero pues va puro gringo y va puro turista, ¿no? Y el que realmente queda como la única identidad clara del argentino, a mi punto de vista, los argentinos dirán otra cosa, pero creo que es el fútbol, Ya. ¿no? Entonces, pues es el ancla que tiene. Ahí está. Maestro, terminamos ya. Últimas 2 preguntas. ¿Está Adel, listo? Por supuesto. Vamos a provocar su vena de filósofo, maestro. Y de poeta. ¿Qué De es historia. lo más importante del fútbol? Del fútbol. El fútbol, El maestro. fútbol. ¿Qué es lo más importante? La capacidad que tiene para unir a la gente. Eso. Muy bien, maestro. Tiene una capacidad inaudita para juntar a la gente en torno a algo tan no sé, no creo que Como una fogata en la oscuridad, ¿no? sí, en una Ay, qué bonita imagen. usted fue el poeta esta vez. Hasta me conmoví yo mismo. Sí. Usted fue el poeta maestro. Autoconmoción. Sí. Sí, Wow. sí. Estábamos ¿Me la escucharon poesía. decir eso? Pero sí, en realidad es eso, ¿no? O sea, tiene esa capacidad para ser un fenómeno global que junta a una cantidad de personas. Ya veremos, ¿no? La próxima semana que salgan las estadísticas, cuántas, inclusive miles de millones de personas van a ver la final, ¿no? Que Claro. es un número que Seguro. seguramente esta vez va a ser algo Ujú. impresionante. Hay por ahí un reel viral en donde es en una oficina de algún tipo de... es alguna oficina de creadores de contenido y pasa alguien así preguntándole a todo el mundo así como de... ¿cuántas personas crees que van a ver la final del Mundial? ¿Cuántas personas crees que ven la final del Super Bowl? Ah, no, el Super Bowl El es en sí Super mismo Bowl. la final, ¿no? Ujú. Entonces como que los gringos siempre responden así como, no, el Super Bowl... No. 5 billones, no sé qué. Y en la final de soccer, 1 millón, 2 y las diferencias de los números son unas Claro. cosas espectaculares. Maestro, para terminar, ¿usted vio The Newsroom? No, Es una serie de HBO que nosotros recomendamos en este espacio constantemente y que nadie ha visto. Nadie ha visto, Nos ¿por hemos qué? enterado. Por ahí hay es un... que yo no tengo HBO, Maestro. no lo pago. Pues, le voy a pasar un momentito de YouTube que se volvió viral. No recientemente, pero regresó hace unos años, porque esta es una serie que tiene unos 20 años, tal Sí, vez, yo unos creo. 30 años. No, 20. Y regresó este momento por el regreso de Donald Trump, de hecho, a muchos Sí. niveles. Y la serie comienza con esta pregunta, nosotros la adaptamos a este espacio, evidentemente, y se la replicamos. ¿Está listo? Bueno, México. Maestro, México. Juan José, maestro Juan José, solo Juan José. ¿Por qué México es el mejor país del mundo? porque es el nuestro. Maestro. Maestro. Me Sí, puso la sintió pichinita. sintió Sentí la la uña del la uña prismo, prista. la uña gélida del prismo. la uña de Plutarco Elías Sí, Calles. del- Ay, La uña de Plutarco Elías Calles. Guácala. Eso Del sí Nies ya a la no, nuca. no. ¡Wow, maestro! Porque es el nuestro. Es el nuestro. Nada más que decir, maestro. Le agradecemos de todísimo corazón que nos Muchas haya gracias. acompañado, de verdad, de verdad, de verdad. Le agradecemos, por otro lado, que exista Olin. Sí. Sí. Hemos disfrutado infinitamente escuchándolo, trabajándolo, pero hemos disfrutado muchísimo a las personas que lo están disfrutando y que lo Ujú. están compartiendo y que están aprendiendo muchísimo. Entonces, le transmitimos el agradecimiento generalizado que hemos recibido por aquí y por allá de la existencia de Olin. No, pues gracias a ustedes siempre por el espacio, gracias por haberme invitado a hacer Olin, que es un proyecto maravilloso, muy bonito que desarrollamos entre todos los de aquí, ¿no? En Altavoz, en No FM, que pues hicimos ese proyecto que pues a mí me ha llenado como persona. Y que bueno, pues ojalá lo puedan escuchar, la gente que nos ve, que nos escucha, pues también darle un poco de escucha a ese proyecto que
que hicimos, que desarrollamos aquí, que bueno, pues a mí me dejó muy contento. Maestro, pues le agradecemos muchísimo que nos acompañe aquí en Honores a la Bandera y le deseamos la mejor de las suertes.